Saludos, amigos, de mi canal, Otro Enigma. Hoy, les acerco, otro video, con muchas incógnitas. Las 5 sepulturas más inquietantes y misteriosas del mundo. Comenzaremos desde la última, para dar algo de intriga al video, hasta llegar a la número 1, al final. Número 5. El señor Timoteo Clark Smith era un médico del siglo XIX, con un miedo incurable. El doctor Smith sufrió toda su vida con tafefobia, definida como un miedo irracional de ser enterrado vivo, algo muy frecuente en los siglos XVIII y XIX. Un ataúd de seguridad es un ataúd equipado con un mecanismo para evitar el enterramiento prematuro o permitir que el ocupante pueda señalar que han sido enterrado vivo. Fueron patentados un gran número de diseños para los ataúdes de seguridad durante los siglos XVIII y XIX. La tumba del Dr. Smith en el cementerio Evergreen incluyó una ventana de 14 pulgadas de vidrio sobre la superficie hasta el ataúd. Se añadió una campana con una cadena que llevó a la superficie de la tierra. Curiosamente, el Dr. Smith murió en Halloween 1893. La ventana de cristal, mirando hacia Timoteo Clark Smith, sigue siendo un lugar visitado hoy en día. Por suerte, con el paso de los años, existe niebla por la condensación y el moho hacen que resulte imposible ver hacia el interior. Número 4. Dartmoor. Es una región situada en el centro del condado de Devon, Inglaterra. Existe un misterio en torno a la sepultura de Mary J. A finales de 1700, una niña recién nacida fue abandonada a las puertas de la casa de pobres de Newton Abbot. Como era costumbre, se le dio un nombre común que empezara por la letra que en ese momento tocaba, en este caso, la letra J. Al poco tiempo, la bella Mary J. o Kitty J., como también se la conoce, comenzó a recibir la atención del hijo de un agricultor. Quedó embarazada de este, y por ello, sufrió el rechazo de la familia. Repudiada, la echaron de la granja, con fama de prostituta. Otra versión de la leyenda dice que fue violada. Ella sabía muy bien que con ese falso rumor nunca podría encontrar empleo en la comarca. Mary J., acuciada, tomó una trágica decisión final, ahorcándose en uno de los graneros cercanos. Su cuerpo, como era costumbre, no podía descansar en tierra consagrada. Incluso, tras su muerte, las 3 parroquias locales de la zona rechazaron enterrarla como suicida que era. Por ello, sus restos descansan en un cruce de caminos, una tumba muy visitada en la tierra mágica de Dartmoor. La leyenda cuenta que este singular sepulcro siempre tiene flores frescas en cualquier época del año y que nadie las deja. También se dice que la tumba es visitada a menudo por los pixies. Son pequeños seres, y también la visitan hadas esbeltas que viven en los bosques cercanos. Número 3. Las tumbas enjauladas. Se encuentran en Edimburgo, Escocia, en el cementerio Grey Friars, y fueron creadas en la época victoriana, a mediados del siglo XVIII. En aquel entonces, las creencias en vampiros y muertos vivientes era algo
que la población tenía muy presente. Tal es el caso que las historias de brujas que merodeaban los cementerios para robar cadáveres para sus hechizos, o para hacerlos andar de nuevo entre los vivos, eran realmente cotidianas. La primera historia acerca de la creación de estas tumbas tiene que ver con la superstición que existía, que un ser querido fallecido volviera a la vida. Era una época en la que las historias de muertos vivientes acechaba a la población. Los saqueadores de tumbas añadían todavía mayor temor a todo aquel escenario. La anatomía humana era todavía relativamente desconocida. El auge de los colegios médicos y de las disecciones demandaba cadáveres, y los únicos que se les permitía usar en muchas partes del mundo occidental eran los cuerpos de criminales ejecutados. Así que, para evitar robos de cadáveres, se crearon estas jaulas, en inglés, mort safes. Casi siempre eran rejas horizontales que se colocaban de forma paralela a la tumba, pero en otras ocasiones se asemejaban a grandes jaulas que rodeaban el nicho y se alzaban unos metros sobre él. Generalmente, estos artilugios se retiraban a los 6 meses de estar enterrado el cadáver, tiempo suficiente para que la descomposición hiciera que el cuerpo no pudiera ser aprovechado para su estudio de disección, ni para ningún vampiro con sed de sangre. Número 2. En 1897, el autor, Bram Stoker, escribe el libro Drácula, teniendo como argumento leyendas de vampiros humanos en Europa. Pese a que no fue exitosa en ventas, llegó a calar en la mente de los supersticiosos ingleses. En la ciudad de Blackburn vivía Sarah Ellen, hechicera y curadora, con hierbas y raíces. Por ese tiempo, enfermó, entonces tomaba todos los días sangre. En esa época, en Inglaterra, las brujas morían en la hoguera, y a Sarah la comenzaron a llamar la hija de Satán. El esposo de Sarah, el señor John Blackburn, decide que no pueden vivir bajo esa constante amenaza, y se van a vivir a la ciudad de Pisco, Perú. El 9 de junio de 1913, ella muere, y Sarah fue enterrada en el cementerio del lugar. Los esposos tenían 2 hijos, aunque muchas personas indican que Sarah tuvo un hijo en Pisco. La leyenda cuenta que a la salida de Inglaterra, y poco antes de morir, Sarah maldijo y juró volver a vengar su muerte en 80 años. El 9 de junio del año 1993, la ciudad de Pisco estuvo atenta al despertar de Sarah Ellen. Periodistas, curiosos, y toda la población de Pisco pernoctó una noche. Sin embargo, ella no se levantó de su tumba. Muchos asumieron ese hecho como las curaciones que hicieron los chamanes del lugar. Desde entonces, la presencia de Sarah Ellen en Perú es más famosa. Actualmente, en la tumba de Sarah Ellen se observan placas, cartas de enamorados, además de escritos en la lápida. Sarah Ellen es una referente del amor para todos los visitantes, y hay quienes dicen que sus pedidos se han convertido en milagros. La antigua vampiresa es testigo del amor que se prodigan todos los enamorados que visitan su tumba en pos de un amor eterno. Número 1. Todos hemos escuchado acerca del escritor francés Julio Verne. Algunos hemos leído
algunos de sus fascinantes libros. Por ejemplo, La Vuelta al Mundo, en 80 días, 20.000 leguas, de viaje submarino, de la Tierra a la Luna, etc. Pero no todos conocen que Julio Verne pertenecía a la logia llamada la Sociedad de la Niebla. Hay muchas pistas en los libros de Julio Verne, pero no son fáciles de encontrar sin ayuda de personas entendidas en esos temas. Al menos, es sorprendente muchas precisiones que dio Julio Verne en sus libros, por ejemplo en el libro De la Tierra a la Luna. Entonces, sobrevuela la pregunta si era un visionario con gran imaginación, o si realmente conocía el futuro y lo describía en sus libros. No lo sabemos, pero llama mucho la atención la sepultura que él mismo diseñó. Julio Verne está saliendo de su tumba, y ahora que sabemos su grado masónico, es posible que nos dejara otro mensaje, su último mensaje. La tumba de Julio Verne se halla en el cementerio La Madeleine, en Amiens, Francia. En ella se aprecia el monumento del escultor Albert Dominique Rose, amigo de Julio Verne, quien la había esculpido a petición del propio escritor. En ella se observa a Verne emergiendo de su tumba y levantando su brazo derecho con la mirada al cielo. La escultura fue bautizada con el título Hacia la inmortalidad y la eterna juventud, aunque es necesario aclarar que esta célebre sentencia no aparece en ninguna parte de la tumba. Como siempre, todo lo presentado en el video es de carácter ilustrativo y queda para vuestra evaluación. Me despido. Como siempre, los espero en otro enigma. Muchas gracias.